Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de 4 clasificaciones históricas para esta nueva Champions de 2024-2025. Así que comencemos. Como primer equipo revelación tenemos al Aston Villa. El Aston Villa retorna al máximo torneo continental después de más de 4 décadas, ya que lo jugó por última vez en 1982-1983. Para entender la magnitud que tiene esto, tenemos que entender que en 2015-2016 el Aston Villa descendió a Championship, es decir, hace menos de 10 años. Y luego de 3 temporadas en Championship logró ascender a la Premier League en 2018-2019. Sin embargo, el cambio comienza en septiembre de 2020, cuando Emiliano Martínez, o más conocido como Dibu, se fue del Arsenal al Aston Villa. En ese momento el Dibu no había debutado en la selección argentina todavía. Sin embargo, el Aston Villa confió en él para armar un nuevo proyecto. Es así como, 4 años después, de la mano de quien fue el mejor arquero del mundo en el año 2023 y con un muy buen trabajo de Unai Emery, el Aston Villa confirmó su clasificación a la Champions League, asegurándose el cuarto puesto en un campañón histórico, y dejando afuera a otros pesados como el Tottenham, Chelsea o Manchester United. La historia del cuadro de Birmingham en la Champions League es singular, ya que solo jugó 2 ediciones. En la primera se consagró campeón ganándole al Bayern Múnich y en la segunda edición cayó en cuartos frente a la Juventus. Es decir, que si miramos los números tiene un 50% de efectividad. Por lo tanto, esta nueva temporada que va a participar en Champions nos deja muchas expectativas, ya que podría ser una muy buena campaña como estas últimas 2 que logró. Aún así, no hay que olvidarnos que el Aston Villa es uno de los gigantes históricos de Inglaterra. Es uno de los fundadores de la liga más antigua del mundo, solo es superado por el Everton entre los que más veces jugaron en primera división. Si bien ya dijimos que tuvo algunos años malos entre 2016 y 2019 que estuvo en segunda división, no es ninguna sorpresa decir que un gigante regresa a la Champions League. Pasemos ahora al siguiente equipo que logró una clasificación histórica, y estamos hablando del Bologna. El Bologna hizo una gran campaña en la Serie A, por lo que logró, después de 60 años, la histórica clasificación a la UEFA Champions League 2024-2025. La última vez que el Bologna participó en el torneo fue en el año 1964. Por aquel entonces el formato era distinto y se denominaba Copa de Europa, por lo cual esta va a ser la primera vez que compita bajo el nuevo formato y el nombre de Champions League. En esa edición, en el año 1964, cayeron en fase de grupos. La evolución del Bologna comenzó en mayo de 2022, cuando el propietario del club, Giuseppe Saputo, contrató a Giovanni Sartori como director deportivo. Sartori es un nombre desconocido para el gran público del fútbol internacional, pero tiene una excelente reputación en Italia. Fue quien lideró el exitoso proyecto del Atalanta, que lo mantuvo varios años entre los mejores del país. Antes de su arribo al equipo, el Bologna llevaba 7 temporadas consecutivas en la Serie A sin terminar por encima del 10º puesto. Una de las primeras decisiones de Sartori fue contratar como director técnico a Thiago Motta, y en su primer año finalizó 9º, por lo cual fue un acierto inmediato. Sin embargo, el técnico Thiago Motta ya está desvinculado del club luego de aceptar la oferta de la Juventus. Por lo tanto, la campaña del Bologna en la Champions League queda a mano de Vincenzo Italiano. Así que vamos a ver cómo le va al equipo de Italia y si puede lograr una campaña decente en la Champions League. Pasemos ahora a el tercer equipo que logró una clasificación histórica. Estamos hablando del Girona, el cual va a ser la primera vez que juegue la Champions League. El equipo fundado en 1930, durante la mayor parte de su historia, compitió en la tercera división del fútbol español y en categorías más abajo. Sin embargo, en 2008 logró volver a la segunda división luego de 49 años de ausencia. El Girona logró ascender a la primera división española en el año 2017, pasando solo 2 temporadas en la máxima categoría de España antes de descender. Luego volvió a ascender a la liga en 2022 y parece que esta vez el equipo llegó para quedarse. Luego de una temporada espectacular, el 4 de mayo consiguió la plaza matemática definitiva para la Champions League por primera vez en su historia, al derrotar ni más ni menos al Barcelona por 4-2 en condición de local. Esta temporada el Girona finalizó como tercer clasificado, solo por detrás del Real Madrid y Barcelona, y con Artem Dovik, su jugador, como máximo goleador. Sin embargo, la participación del Girona de cara a la Champions League se ve complicada,
ya que varios de sus jugadores estrella se están marchando del club debido a esta increíble temporada que hicieron. Tenemos jugadores como Dobic, quien dijimos que fue el máximo goleador del campeonato, se fue a la Roma. Eric García volvió al Barcelona, Alex García se fue al Bayer Leverkusen, Jan Couto al Dortmund y Savinho al Manchester City. Por lo tanto, veremos qué refuerzo traerá y si podrá hacer un buen papel en esta Champions League. Pasemos ahora con el cuarto equipo que logró una clasificación histórica a esta Champions League y que para mí es el equipo revelación de esta temporada. Estamos hablando del Stade Brestois 29, o comúnmente conocido como Brest, el cual aseguró su presencia en Europa de cara a la próxima temporada por primera vez en su historia. Para entender la magnitud de este hecho, tenemos que recordar que en 1991 el Brest Harmonic Football Club se declara en quiebra. Es su última participación en la Ligue 1, la máxima categoría del fútbol francés. El club, hecho cenizas, comienza su reconstrucción. Es refundado con el nombre de Stade Brestois 29 y jugó más de una década en el fútbol amateur. En 2004 el equipo subió a segunda división con un jovencísimo Fran Ribéry en sus filas, y no fue hasta 2019-2020 que no se volvió a consolidar en primera división, aunque siempre en la segunda mitad de tabla. Acercándonos al presente, debemos recordar que hace cosa de un año, cuando Eric Roy, actual técnico de la plantilla, aterrizó en el banquillo, el equipo estaba entre la espada y la pared, y finalmente lograron la salvación y terminaron la temporada en la 14ª posición. Por ello, el éxito de esta temporada es un nuevo episodio clave en su historia. Solo por haberse clasificado a la fase de grupos de la renovada Champions League, percibirá más de 50 millones de euros. Esto tomando de referencia los repartos de las últimas temporadas a clubes de su liga como el Olympique de Marsella, que quedó colista de su grupo en 2022-2023. El club es de Brest, una ciudad en el noroeste de Francia, una zona sin gran tradición en el fútbol galo, por lo tanto no tiene un estadio acorde a su categoría deportiva actual. El Francis Leblé, con capacidad para 15.000 espectadores, tiene principalmente gradas retráctiles, las cuales están prohibidas en la Champions League. Así que el aforo que le permite la UEFA para jugar en su casa en la Champions es de apenas 5.000 asientos. Debido a esto, tras alcanzar la Champions League, el Brest ha acelerado el proyecto de construir un nuevo estadio. Es algo en lo que ya venía trabajando previamente, pero su presencia en la Champions lo ha impulsado nuevamente. Se estima que cueste 106,5 millones de euros. Las obras arrancarán en 2025 y se inaugurará en 2027. Para entonces, el interrogante es si el Stade de Brest seguirá compitiendo en la Champions League. Sin dudas, una campaña totalmente histórica para un club que no cuenta ni con un presupuesto alto ni con jugadores estrellas en su equipo. Eso fue todo por hoy. Así que si les gustó, por favor denle like y suscríbanse al canal. Y nos estamos viendo en la próxima.